busca del docente internacional. Kevin comenzó hace muy pocos meses, y aunque estaba seguro de saber completamente acerca del dominio de su labor, ha caído en una fatiga constante por la desorientación que genera su falta de identidad. No se reconoce. Sus estudiantes también no comprenden cuál es su imagen, no comprenden qué es lo que proyecta. Sus preguntas son muy recurrentes. ¿Qué es ser docente? ¿Cuál es la imagen del docente? Él va a intentar en este viaje buscar su identidad. Acompañémoslo. Antes de empezar, detengámonos un momento a identificar por los dos problemas que afronta Kevin en su realidad. Si bien Kevin es consciente de la diversidad de maestros, de contextos y de realidades, no tiene una identidad cultural que pueda llevar a sus clases, para inspirar y ser modelo. La diversidad es para él más bien una gama de estereotipos que limitan y están por encima de su deseo por encontrarse, ya que debe elegir un guión que responda a su contexto. La carga no es mínima, lleva un peso a cuestas, pues él se necesariamente que su labor no sirve para nada. Para este viaje entonces no tendrá nacionalidad, ni continente ni cultura. Kevin y ustedes abrirán su mente para dejar el peso y sostener su búsqueda. Acompañémoslo. Para describir el segundo problema, vamos a concebir una pequeña línea de tiempo. Al final está Kevin y en el comienzo un antiguo historiador. Pensemos que el historiador ve directamente a Kevin y no comprende cómo puede cambiar la identidad del docente. Y para ello nosotros brevemente reseñaremos los cambios de la escuela a través de la historia, muy resumidamente. Al principio de la línea de tiempo está Aristóteles, llamémoslo la escuela griega. El maestro en aquel tiempo eran filósofos. Su identidad era la de erudito que se encargaba de buscar y alcanzar conocimiento de la vida en general. Esto es sencillamente. Tiempo después, siglo después más bien, el historiador puede percibir que la identidad del docente está en manos de la iglesia, vamos a decir la educación religiosa. Los maestros desde entonces ya no son filósofos, sino curas o monjes, los cuales enseñan cuestiones teológicas y morales. Tecnificar, un poco después en la historia, las reformas educativas, la institución religiosa forma mujeres que educan en escritura, aritmética y lectura, le diremos escuelas normalistas. La identidad de esta ahora está en manos de mujeres, porque la educación, como bien saben, era concebida como una imagen doméstica. Para finalizar, la ciencia sustituye a la teología. Ya en ese momento es considerada una educación buscando un método elemental que formulaba leyes generales que poco después configurarían una sociedad entre comillas ordenada. Sigamos en el proceso. Mientras recortamos una sorpresita para Kevin y volviendo al viaje, luego de contextualizar la problemática para rastrear su identidad, Kevin reproduce la imagen sensible del mundo. La idea, la piensa, dejando atrás las fronteras para conocer lo más general de cada continente y llegar a lo más específico de su función en la sociedad, la cual, según esto, podía ser desempeñada, supuestamente, en cualquier lugar. Acompañémoslo en el proceso y encontremos cuál es su función real, pasando por cada uno de los continentes. Ahora bien, la sorpresa es que vamos a construir para Kevin un artefacto que se acoja a sus necesidades. Debe ser veloz, sutil, ligero y potente, para que se transporte rápidamente por terrenos fangosos y difíciles, ya que su búsqueda no puede tardar demasiado. Sus estudiantes esperan con entusiasmo su regreso. El resultado fue una motocicleta con una rareza atrayente, una pala hecha de un material atómico irrompible para desenterrar las cuestiones mejor guardadas de la pedagogía cognitiva. Su nombre, aplicado por su cochero, o más bien conductor, es decir, Kevin, es el excavador pedagógico. Llegando como primera medida al continente americano y excavando, Kevin se da cuenta que es un continente demasiado problemático. Tiene deficiencias en el sistema político y económico. Pero bueno, vayamos a lo del maestro. Encontramos a un maestro multifacético, un maestro que tiene una labor, a veces de celador, a veces de orientador y en ocasiones de niñero. Además de esto, se lucha por una carrera docente. Es una lucha constante de todos los docentes por subir de escalafón. Además de esto, solamente el 54% de los docentes tienen computador y lo saben manejar. Los docentes se tienen que transportar muy largas distancias hasta llegar a su lugar laboral, a su lugar donde van a dar las clases. Las horas laborales se convierten en 9, en 10, en 11 y hasta 15. Se sobrecarga al profesor. Además de esto,
Los profesores tienen que transportarse largas distancias hasta llegar a su lugar de trabajo. En este contexto hay un problema también. Hay profesores demasiado veteranos y los jóvenes no pueden sobresalir. Los profesores todavía siguen reclamando salarios sin justificación. Continuando el viaje con Kevin y llegando al continente asiático, el más grande y el más poblado del mundo, encontramos que este continente concibe la educación de otra manera. Kevin encuentra que el maestro no elogia a sus estudiantes, pues él está por encima de ellos. El maestro dicta clases de 3 a 4 horas y el resto la dedica a plantear sus planes de estudio. Considera que la enseñanza debe ser igual para todos y no pretende crear el ideal de que a los ricos se les enseña de esta manera y a los otros de esta. Es disciplinado. Se le otorga una identidad de sabiduría, hay una sabiduría en él. Llegando al continente europeo, Kevin se da cuenta que este es uno de los continentes más sobrevalorados del mundo. Es la cuna de la civilización occidental. El 95% de las escuelas son públicas. Tiene un buen manejo de las TICs, sus docentes son los mejores y tienen un poder investigativo bastante controlado, y la igualdad gremial es favorable tanto para el profesor como para las demás profesiones. Llegando al continente oceánico, Kevin encuentra que la educación está fundamentada en la formación de los ciudadanos del futuro, donde la calidad de la formación docente es primordial en la construcción de país. La educación de Oceanía está constituida en el conocimiento de los valores y las destrezas, en habilidades cívicas. En los países de Oceanía se habla de una comunidad de aprendizaje, donde activamente participan docentes, maestros, padres de familia y comunidad. Esto para acceder a un conocimiento construido desde y para sus necesidades, situaciones y contextos. En conclusión, Kevin encuentra un panorama bastante claro, una educación orientada a la formación integral, en habilidades comunicativas e idiomas, matemática, aritmética, lenguaje. Permanentemente está siendo evaluada bajo el marco de la acreditación, además haciendo énfasis fuertemente en la enseñanza para la construcción de país. En África es otra historia. Empecemos por abordar una división geográfica que determina la situación educativa de esta sociedad. En África subsahariana, las condiciones adversas, la pobreza y el inclemente clima abre un panorama único en el mundo, un maestro único en su especie. Las distintas edades son conjugadas en las mismas clases, puesto que solo hay un profesor para múltiples grados. El maestro africano debe tener la capacidad actitudinal de llevar conocimientos múltiples para los diferentes estudiantes. La educación multigrado es la única manera de llegar a los niños de África. Y además, la pobreza y el conflicto en África generan escasez de maestros, del mismo modo de deserción escolar. África es el continente con mayor deserción escolar en el mundo. Palabras más, palabras menos. Kevin no encontró una identidad, es más, nadie lo puede hacer. Lo que sí hizo fue inferir qué papel desempeña el maestro desde una visión internacional, desde la sociedad. La identidad del maestro puede ser, más bien, una capacidad para empaparse de los contextos que están en constante evolución. La función y la imagen del maestro internacional es establecer una figura esencial en el mundo. Esencial porque es el maestro quien traduce la cultura, la ciencia y el conocimiento para adherir a los nuevos integrantes de la humanidad que responden a dicho proceso evolutivo de las culturas. El maestro es entonces una imagen virtuosa, un hombre recto, un buen súbdito y excelente padre de familia, un ser ético, es decir, un ser perfecto. El maestro es quien puede percibir la realidad del mundo y además ofrecerlo inmerso en un guión, que es su profesión. El maestro internacional es quien guía procesos de construcción integral. Debe ser precisamente un sujeto integral, que sea modelo y líder, una figura social altamente cualificada y creativa. Kevin encontró que esta es la imagen unificada de la labor docente en el mundo.